Dicen los expertos en logística que la incertidumbre se transformó en la nueva normalidad debido a la recurrencia de las crisis globales. Pero con esas crisis también es común ver una rápida adaptación, un movimiento veloz de reflejos de las principales economías, conscientes de los riesgos que implica quedarse inmóviles y perder tiempo. De hecho, es la logística la rama que mejor muestra la resiliencia de la economía ante cada gran disrupción. Basta con mirar la rapidez con que los servicios de transporte marítimo entre Europa y Asia cambiaron rápidamente de las rutas tradicionales por el Canal de Suez y pegaron la vuelta por Sudáfrica. Situación similar pasa en Panamá. Ante la sequía del canal, la logística optó por subir los contenedores a los trenes y evitar perder sumas millonarias por el sobrecosto de las subastas en los pasajes y por los tiempos en las demoras. Y si la guerra comercial con China perjudica a los empresarios norteamericanos, en apenas un año se redirigió gran parte de las importaciones utilizando a México como plataforma de puerta de entrada, burlando las penalidades y multas comerciales. Sobran ejemplos logísticos en el mundo de la velocidad de reflejos. De ellos debería aprender la Argentina, que se mantiene atrás en varios aspectos, a pesar del peso enorme que tiene la logística en el contexto argentino, siendo el corazón mismo de la producción, el comercio y, en definitiva, del desarrollo del país. Bienvenidos a Lacout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lacout Trade Talks es un podcast de Lacout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lacout.com.ar. Esta es la agenda de temas de este episodio. Anuncian una inversión portuaria en la Argentina. Nuevo secretario de Minería. Además, récord de exportación de carne vacuna. El Puerto La Plata actualiza su infraestructura. Y datos que confirman la recesión. Anuncian una inversión portuaria en la Argentina. El Ministerio de Economía informó que la empresa Terminales y Servicios Sociedad Anónima construirá un nuevo puerto agroindustrial en Timbúes, proyecto que empleará a 600 personas en forma directa y a 2.000 en forma indirecta. La cartera que dirige Luis Caputo señaló que la inversión del nuevo polo logístico dedicado a la comercialización de granos y derivados asciende a $500 millones y consolidará aún más a la zona de Timbúes en particular y al área de Rosafé en general como el principal polo agroexportador e industrial del mundo. El proyecto se ubicará en la desembocadura del río Carcarañá en el río Paraná e incluye la construcción de muelles, silos y demás obras de infraestructura necesaria para la recepción de fertilizantes de importación y los embarques de granos, oleaginosas y derivados procesados. Terminales y Servicios es una de las empresas pertenecientes al empresario nicoleño Juan Manuel Ondarchú, uno de los referentes de la logística portuaria dedicadas a commodities agrícolas, quien le presentó los detalles del proyecto al secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Paso, y resaltó la importancia del contexto económico y político actual como impulso para encarar esta inversión. Siguiente noticia Lacout. Nuevo secretario de Minería. El gobierno de Javier Milei nombró al doctor Luis Lucero como nuevo secretario de Minería de la Nación, una de las áreas estratégicas que vela por el desarrollo de una de las industrias exportadoras con mayor potencial del país. Lucero se especializó en Derecho de los Recursos Naturales y cuenta con una amplia experiencia en financiamiento de proyectos en materia societaria y en arbitrajes y litigios complejos. Cuenta con un posgrado en Derecho Empresario de la UADE, así como con cursos internacionales en Política de Gobierno y Estrategia Corporativa en Minería de la Universidad de Dundee,
en negociación de la Escuela de Derecho de Harvard y en fundamentos de ciencias de la organización, tanto en la Escuela de Negocios de Columbia como en la Universidad de Cambridge. En la actividad privada, se desempeñó como socio del estudio jurídico Marvalo Farrell Mayral, entre otros, así como también como consultor en derecho extranjero de bufetes de los Estados Unidos, ocupando posiciones en directorios y comisiones fiscalizadoras de diversas empresas mineras, distribuidoras de gas y financieras. Siguiente noticia Lacaut. Récord en la exportación de carne vacuna. La Argentina exportó en febrero un total de 82.500 toneladas de carne vacuna, el mayor registro de los últimos 57 años. Los datos surgieron de la Coordinación de Análisis Pecuario y destacan que en el acumulado desde enero, con ventas por 160.000 toneladas, también se marcó un récord histórico. Desde el gobierno subrayaron que la progresión alcanzada confirma una tendencia de crecimiento sostenido en las exportaciones de carne, impulsada por un cambio de política exportadora implementada por la administración de Milei. El objetivo del nuevo gobierno es poner énfasis en el agregado de valor de las cadenas pecuarias, especialmente en la carne vacuna. En poco tiempo se logró la apertura de nuevas oportunidades en el mercado internacional que le devuelven a la Argentina su rol como jugador clave en la industria cárnica a nivel mundial. El crecimiento en las exportaciones de carne vacuna no solo beneficia a productores y exportadores argentinos, sino que también tiene un impacto positivo en la economía del país al generar ingresos adicionales que son reinvertidos en el desarrollo de la industria local, creando así un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo. Siguiente noticia Lacaut. El Puerto La Plata actualiza su infraestructura. El Puerto La Plata firmó un contrato para iniciar tareas de dragado de profundización en su canal de ingreso, condición necesaria para que los buques de mayor porte visualicen a la terminal como una alternativa a los puertos metropolitanos de Buenos Aires y Dock Sud. La tarea será llevada adelante por Compañía Sudamericana de Dragados, la filial local de la belga Jan de Nul, y consiste en la profundización del calado para llevarlo de 28 a 32 pies. De esta manera, tanto los muelles de Ensenada como los de Berisso, donde se encuentra la terminal de contenedores Tec Plata del grupo internacional ICSI, se beneficiarán de la mejora de la infraestructura portuaria y en el largo plazo de menores costos operativos integrales. La firma del contrato de dragado fue realizada por el presidente del consorcio portuario, José Lojo, y el director de Jan de Nul de Argentina, Wim Bostils. La iniciativa tiene como objetivo modernizar y ampliar la capacidad operativa del Puerto de La Plata, adaptándose a las demandas del comercio marítimo global y capitalizando su ubicación estratégica frente a la vía navegable troncal del Río de la Plata, por la que se canaliza la mayor parte del tráfico comercial de la Argentina. Siguiente noticia Lacaut. Datos que confirman la recesión. Los niveles de inversión privada comienzan a confirmar que la recesión ya se instaló en la Argentina. Sin la presencia de la obra pública, la inversión registrada en los primeros 2 meses del año se desplomó un 13% respecto del mismo periodo de 2023. El dato se explica principalmente por la retracción en la construcción y la venta de equipos durables, mientras que la compra de maquinaria importada se recuperó ante una mayor estabilidad cambiaria. De acuerdo con el informe de inversión bruta interna mensual que realiza la consultora Orlando Ferreres, la inversión en maquinaria y equipo registró una baja de 8,2% en los primeros 2 meses del año. La inversión en el sector de la construcción registró para febrero una contracción de casi 18% anual, siguiendo con la aceleración de las tasas de caída que viene mostrando el sector en los últimos meses. En tanto, la producción industrial cayó 5,6% durante el primer bimestre y se ubicó 15% por debajo del último pico en mayo de 2022, según el relevamiento que realiza Fiel. Ferreres señaló que la inversión sigue registrando tasas negativas en la comparación anual, acumulando para el primer bimestre del año una contracción del 13%.
Además, la consultora no espera una rápida reversión del panorama actual, aunque destacó algunos alicientes. En los próximos meses difícilmente se observe una mejora significativa debido a la recesión y al cepo, proyectó la consultora. De todas maneras, agregó que si la baja de la tasa de interés se sostiene, podríamos ver alguna mejora en los niveles de inversión a partir de un mayor acceso al crédito, especialmente si en los próximos meses el gobierno logra reducir la inflación significativamente, comenzar a desarmar los controles cambiarios y mostrar mayor estabilidad económica en general. En enero de 2024, el estimador mensual de actividad económica registró una caída de 4,3% en la comparación interanual. Vamos con el tema de esta semana. A pesar de las dificultades que enfrenta la Argentina, la solución para resolverlas en materia logística están a la vista. De hecho, están justamente en el sector al que menos importancia se le dio en los últimos años. Lo mejor de todo es que la solución es cuestión de una decisión y no de inversión. No requiere esfuerzos de índole fiscal o financiera para el Estado porque, como además quedó probado, los aportes los hacen los usuarios privados con inversiones que se repagan con el beneficio económico que generan. Puntualmente son soluciones que derivan de las asociaciones público-privadas para las grandes obras de infraestructura, como las vías navegables y los puertos. Señalan Ricardo Sánchez y Sergio Borrelli, dos de los máximos referentes en economía y política marítimo-portuaria del país, que si este tipo de implementaciones no se demoran, los resultados podrían verse en relativamente poco tiempo. Es cierto, el punto de partida no es el mejor. En 10 años, el PBI argentino creció un 1,7% y en el mismo lapso, el mundo se expandió un 26%. También en la última década, el comercio exterior argentino creció un 13%, cuando el promedio de América Latina lo hizo a un 17% y el mundo se despegó en un 33% de incremento. Es precisamente por estos motivos que la dilación en las decisiones multiplica los efectos negativos, porque en medio de una coyuntura económica desfavorable y en recesión, el mundo no para de actualizarse y los buques son cada vez más grandes y ecológicos, y los puertos se modernizan sin perderle el ritmo a la industria naviera. Todo esto se da en medio de un profundo proceso de actualización tecnológica e integración vertical y horizontal entre los principales jugadores, lo que concentra aún más los servicios marítimos y portuarios. Ahora bien, en la Argentina, la situación frente a estos cambios tiene aspectos positivos y otros no tanto. Dentro del debe hay que mencionar la persistente falta de pensamiento estratégico, de una planificación adaptada a la realidad y necesidad local en lo que hace a la navegación, los puertos y la logística, es decir, en toda la infraestructura para catapultar o aplastar al comercio exterior. Esto atravesó a todas las administraciones sin importar el signo político. Sistemáticamente se le dio la espalda a la realidad marítima del país de los 5.000 kilómetros de litoral marítimo, con sus riberas fluviales, su presencia antártica, sus recursos pesqueros y hasta de hidrocarburos en las plataformas marítimas. La infraestructura actual es la misma que hace 25 años. Los buques que llegan al Río de la Plata superan, tanto en largo como en ancho, las dimensiones del buque que se usó para diseñar la vía navegable. Y los puertos metropolitanos continúan con una profundidad de 10 metros, totalmente insuficiente en función de la progresión de la flota naviera mundial. Son todos límites que pueden excluir a la Argentina del ritmo que impone la industria y condenando a la carga a extracostos. Pero también es preciso subrayar los aspectos positivos. La importancia que tienen los puertos y las vías navegables para la economía y el desarrollo futuro del país se mantienen incólumes. Es decir, los activos estratégicos están disponibles, pero necesitan mejoras urgentes. La hidrovía es un factor probado de integración regional y condición necesaria y hasta excluyente para el aumento de la superficie sembrada y en consecuencia de la cantidad de toneladas exportadas.
En materia portuaria, Buenos Aires se conecta con las provincias por ferrocarril, tiene buena conexión de tráfico fluvial, mantiene las preferencias de los dadores de cargas y también de las líneas. Además es el generador por excelencia de divisas por una buena parte de las exportaciones manufactureras argentinas y por el turismo de cruceros. De hecho, Buenos Aires es el principal puerto de contenedores de la Cuenca del Plata, el primero del país por el volumen operado y el segundo de la costa este de Sudamérica después de Santos. En sus terminales recalan servicios directos de las principales navieras que lo conectan con los más importantes mercados. Sin embargo, Buenos Aires no es un puerto que sirva exclusivamente a los intereses de la ciudad. Todo lo contrario. Es un puerto nacional. El 65% de las exportaciones que salen por allí provienen de las provincias, es decir, tan solo el 35% se origina en el arco de 150 kilómetros que tiene en el centro al puerto Buenos Aires. Pero los muelles del puerto están fundados a poco más de 10 metros. Esto ofrece una restricción bastante importante que se suma a la limitación de los 24 pies del canal de acceso al puerto. Así queda demostrado que cualquier decisión respecto del diseño de la hidrovía y de los canales de acceso a los puertos, e incluso dentro de los puertos mismos, van en la misma dirección. Pero como decíamos anteriormente, las soluciones están al alcance de la mano y el punto de partida sigue adoleciendo de la estrategia nacional consensuada que no cambie con los gobiernos. La logística es una sola, la decisión, por lo tanto, también. Por tratarse tanto la hidrovía como los puertos fluviales y marítimos del país, entre ellos el puerto Buenos Aires, de activos estratégicos para el país, el gobierno nacional tiene la capacidad de encaminar adecuadamente el futuro inmediato y el largo plazo al mismo tiempo. Por ello, concomitantemente, se plantea la cuestión financiera. En el marco de tantos y grandes desafíos y con una restricción presupuestaria tan fuerte, la cuestión financiera es un aspecto clave, así como también la instrumentación de las obras necesarias. Pero, desde que existe el sistema de concesiones, que no dependen del Estado, ya que se repagan con el aporte de los privados, la solución está allí nuevamente al alcance de la mano. El sistema de concesiones debe actualizarse. Se aprendió lo suficiente en los últimos 30 años, por lo que no hay cabida a que una renovación sea tan estresante y lenta. El sistema debe prever prórrogas cuando los usuarios están conformes. El interés, por otro lado, de las dragadoras internacionales, como de los principales operadores mundiales de terminales de contenedores, se mantiene vigente. Solo hay que crear las condiciones para la inversión, la modernización y la posibilidad que existan negocios con ecuaciones económicas viables. El comercio y la producción argentina necesitan un mejor sistema logístico, que cuenta con las bases necesarias para lograr un avance extraordinario en poco tiempo y sin grandes esfuerzos fiscales. Solo resta poner en marcha los mecanismos administrativos. Y de esta manera, a la espera de tan importante decisión, nos despedimos de este episodio. Este fue otro episodio de Lackout Trade Talks, un podcast de Lackout. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackout Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontranos en nuestra web, lackout.com.ar.